¿Venezuela se orienta hacia una democracia plena o hacia un régimen más autoritario? Hay, digamos, una tendencia a que la actual situación evolucione hacia una democracia o involucione hacia un cierre político, lo que llevaría al régimen de ser un autoritarismo competitivo a lo que se conoce como un autoritarismo hegemónico. Todos los indicadores parecieran decirnos que nos estamos moviendo hacia un autoritarismo hegemónico. ¿Y por qué básicamente? Bueno, porque hay características que tienen que ver con cada tipo de régimen. Y lo que nosotros estamos viendo, las características que estamos viendo desarrollarse en este momento, se corresponden ya más a una, digamos, a un pase de un autoritarismo competitivo a uno hegemónico. Indicadores como cuáles. Bueno, por ejemplo, en el caso de los autoritarismos competitivos, hay cierto nivel, y por eso se llaman autoritarismos competitivos, de competitividad electoral. La competitividad electoral tiene que ver con que haya una oposición que tenga la fortaleza para competir, pero también con las reglas de juego electorales. Y lo que hemos visto desde hace algún tiempo para acá es un deterioro progresivo de las reglas electorales. ¿En qué vemos ese deterioro progresivo? Bueno, por ejemplo, en el uso de recursos públicos en las campañas electorales. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el control sobre los medios de comunicación, hemos visto cómo la libertad de información y de expresión se ha venido cerrando en los últimos años, y sobre todo en el último año y medio, 2 años, donde ciertos medios parecieran que están controlados o han sido vendidos a sectores que son más cercanos al gobierno y que por lo tanto la posibilidad de que la información sea, digamos, que incluya los diferentes puntos de vista, estamos viendo que la información se ha vuelto mucho más homogénea y mucho más favorable al gobierno de lo que era en años anteriores. La venta de medios es un indicador de que vamos a un Estado que controla, un gobierno que controla mucho más la opinión pública. Hay otro tema, por ejemplo, que tiene que ver con el tema institucional. Nosotros estamos viendo que, a diferencia de lo que sucede en una democracia, hoy en día pareciera que la separación de poderes no es la regla, sino que lo que estamos viendo es que básicamente todos los poderes públicos giran alrededor del Ejecutivo, giran alrededor de la Presidencia y no tienen autonomía. Las próximas elecciones parlamentarias se definirán en función de la abstención. Bueno, evidentemente la abstención siempre es un peligro del lado de la oposición, sobre todo porque se va perdiendo confianza en las condiciones electorales y en el árbitro electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que en un momento como este, donde se acaba de nombrar una comisión de postulaciones electorales que tiene la responsabilidad de hacer la preselección de los futuros rectores, de los 3 rectores que hay que renovar en el Consejo Nacional Electoral, y que tenemos la posibilidad de que haya esa discusión en la Asamblea, que es donde debe darse una negociación que debe alcanzar un acuerdo por una proporción de 2/3 de la Asamblea. Hay una oportunidad de oro para devolver la confianza al Consejo Nacional Electoral. Si eso no sucede, hay un peligro de abstención del lado de la oposición que hay que mirar con mucho cuidado, porque evidentemente el lado que está más descontento con el árbitro es el lado de la oposición, no el lado que gana las elecciones, porque el Consejo Nacional Electoral desde hace algún tiempo para acá es percibido por la oposición más como un jugador más que como un árbitro del juego, y eso hace que la tendencia a que haya abstención pese mucho más del lado de la oposición. Pero por el otro lado, el problema que estamos teniendo es que hoy en día hay una, digámoslo así, hay una fractura también del lado del gobierno que hace que muchos actores del lado del gobierno estén interesados en un Consejo Nacional Electoral equilibrado. Entonces hemos visto las declaraciones de la marea socialista, hemos visto las declaraciones de algunos partidos del polo patriótico que claman porque haya un Consejo Nacional Electoral que permita reglas de juego, que les permita también a ellos mantenerse dentro del juego político. Entonces creo que hay una coyuntura que puede favorecer que tengamos unos rectores en el Consejo Nacional Electoral que puedan ser mucho más equilibrados
que los que hemos tenido en el pasado, donde la polarización era muy simple, era gobierno y oposición, y hoy es un poco más diversa. Hoy tenemos varios factores de oposición, pero también tenemos varios factores en el lado del gobierno que de alguna manera están interesados en un mayor equilibrio en el Consejo Nacional Electoral. Creo que para la oposición el peor resultado podría ser abstenerse, porque justamente cuando tú estás en procesos de este tipo, digamos que la estrategia de quienes están en el gobierno es intentar desanimar a quienes están en la oposición de continuar participando, es jugar con las expectativas de la gente para que la gente no vea ninguna posibilidad de poder salir adelante y la gente abandone, digámoslo así, la pelea política. Y lo que tendríamos que apuntar a que suceda es que la gente se mantenga en la lucha política, la gente se mantenga participando y la gente, pese a lo adversa que puedan lucir las condiciones, la gente con mucha más razón participe masivamente para tratar justamente de blindar su decisión contra cualquier posibilidad de manipularla. Eso es el resultado deseable.